Vamos a ir a las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Son las últimas palabras del Evangelio. De Mateo me refiero, ¿no? Y vamos a leer ahí versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo al final. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos que, como siempre, la bendigas a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a terminar, hermanos, con esta serie que comenzamos hace unas semanas atrás, que titulé El camino, o si quieren la senda también, del discípulo. Y si hacen un poquito de memoria, habíamos comenzado citando las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, por allá en el capítulo 14, verso 27, donde decía estas palabras: El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que tomen nota entonces que en este trayecto del discípulo nos dice el Señor que es imposible ser un discípulo de Cristo si no tomamos la cruz y vamos en pos del Señor. Esto para mí es muy importante porque en la actualidad hay mucha gente que pretende que Jesucristo venga en pos de nosotros. Inclusive a veces lo mencionamos de los púlpitos o qué sé yo, en los cultos, pero en realidad lo que queremos es mover al Señor a la esfera o en la esfera de nuestros deseos, nuestros proyectos. Es un poco manipular a Dios al gusto nuestro. Y claro, vivimos en una sociedad donde la gente es consumista y busca lo que quieren y lo que les gusta. Y resulta que a veces caemos en el grave error de pensar que la iglesia es una especie de mall donde encontramos otro producto que se ofrece, que es el Señor o Dios, y podemos hacer usufructo de Dios como a nosotros nos parece. Bueno, es un grave error, no podemos, eso es una manipulación propia de los tiempos en los que estamos viviendo. Así que hoy vamos a mirar que ese camino del discípulo es un camino que hace discípulos. Repito, el camino del discípulo, un camino que hace discípulos. A modo de revisión hemos estado observando que este tema, ¿no es cierto?, la senda del discípulo, incluye, a ver si hacen un poquito de memoria, la mente. Eso lo basamos en Romanos capítulo 12. Transforma nuestra manera de pensar. La segunda cosa que habíamos observado es que envuelve tu corazón. Amar de una manera bíblica. La tercera cosa que habíamos observado es que envuelve tu vida en comunión con los demás. No una vida aislada o a un costado, sino la vida del cristiano, del discípulo que busca tener contacto y comunión no solo con Dios, sino también con los hermanos en la fe. La semana pasada habíamos indicado que envuelve también tus pies. En Hebreos capítulo 12, los cristianos estamos en esa carrera de la fe y hemos indicado que un corredor corre ¿con qué? Con la cabeza, corre con los pies. De más está decir ese asunto. Y hoy vamos a terminar que las Escrituras nos dicen que envuelve también tu boca. Tu boca. Hablar para poder hacer discípulos que se sumen con nosotros en esa senda que el Señor traza para los suyos.
Nosotros podemos enlistar, acá me tomo una libertad, podemos enlistar estas ideas dándole tal vez un patrón un poco más mnemotécnico, utilizando la letra P como referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la mente, hablamos de perspectiva. Por eso la palabra P, perspectiva. Cuando hablamos del corazón, bueno, hablamos de pasión. Cuando nosotros hablamos de la vida, estamos hablando de participación. Cuando hablamos de los pies, hablamos de progreso. Y hoy que hablamos de la boca, nos estamos enfocando en la proclamación. O sea que tenemos 5 aspectos en el caminar del discípulo que envuelve estas 5 cosas. Repito, perspectiva, pasión, participación, progreso y número 5, proclamación. Eso es lo que implica el camino del discípulo. La palabra clave acá en estos pocos versículos, y yo creo que está muy bien cuando ponen ahí en sus Biblias el subtítulo, comisión. Esa es la palabra clave, que lógicamente si nosotros nos metemos en el texto, cuando hacemos la exégesis, no aparece la palabra comisión, ¿no? Pero sin embargo, lo que tenemos delante nuestro, y lo sacamos la palabra justamente de lo que nos dicen los versos, es justamente el compromiso al cual nos llama o impone el Señor sobre cada discípulo del Señor. Por eso se le llama la comisión, es el encargo que nos hace Jesús a todos aquellos que seguimos el sendero del discípulo, el sendero de la fe. Así que acá Jesús, fíjense ustedes que nos está dando a todos los que le seguimos responsabilidad. Una gran responsabilidad. Pero ojo, también nos está dando una gran autoridad que vamos a echar mano cuando abramos la boca para predicar la palabra de Dios. Es decir, lo que estamos proclamando, basado en las Escrituras, nos está dando la autoridad propia o inherente a la palabra de Dios a que somos llamados a predicar. Así que en esta tarea que nos ha asignado el Señor tenemos esas 2 cosas, la responsabilidad y la autoridad al hacer el trabajo. Hermano, déjame decirte una cosa acá para hablar un poco de cómo aplicamos esto. El Señor Jesucristo no te llamó a ti y no me llamó a mí y a ningún cristiano a través de la historia para adornar las iglesias con nuestra presencia. La iglesia hoy se convirtió, miren, estamos en estos días de la Navidad y la gente lo que hace es ir corriendo ahora a las tiendas para ver si se compran, o algunos van al monte, ¿no?, a cortar árboles. Es una tradición esto de, algunos no los ponen y otros sí, los árboles de Navidad. Y claro, el árbol pelado, sin nada, la verdad es que es aburrido, ¿no? Es una planta, sí, pero después ensucia. Sacarla, los que son artificiales, los sacamos de la caja y lo ponemos ahí pelado el árbol. Y la verdad es que no dice nada. Lo que lo hace interesante son todas las luces y las bombillas que ponemos, esas bolitas, ¿no?, que se compran ahora. Y en fin, le ponemos la estrella por allá arriba y adornamos el árbol de Navidad. Y entonces sí, ya tiene otra pinta, otro panorama, ¿no es cierto? Bueno, la iglesia, eso lo hacemos con el árbol de Navidad, la iglesia no. La iglesia no es un lugar donde los cristianos somos traídos por el Señor para colgarnos, por decirlo de una manera, dentro de la iglesia, con tal de que adornemos el cuerpo de Cristo. No, Señor. Miren, esto es un asunto muy serio porque hoy pensamos que los cristianos somos la figurita de colección del Señor adentro de los edificios. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando era chico, hace unos cuantos, ¿no?, para atrás. Y no sé ustedes los hombres, las chicas no, pero las chicas también tenían, comprábamos las figuritas, le decíamos nosotros, ¿no?, los calcos. Y luego comprábamos una revista y coleccionábamos figuritas de deporte, jugábamos, decíamos nosotros, el chupi, la tapita y qué sé yo cuántas cosas. En los países de donde venimos se le llama de distinta manera, pero jugábamos a ver si podíamos rescatar de esas figuritas para llenar nuestro álbum.
Bueno, ¿sabes una cosa? La iglesia y los creyentes no somos las figuritas de colección del Señor Jesucristo que meten un álbum que es la iglesia. Y sin embargo, muchas veces los cristianos vivimos y actuamos en la iglesia como figuritas de colección. Nos sentamos en la silla todos los domingos y ya está. Y esperamos que el Señor esté contento y nos dé un aplauso. Porque hacemos el sacrificio, por ejemplo, el que hace un fresquete bárbaro, de que el Señor me tendría que dar un premio por haberme levantado temprano con este frío, cuando me podía quedar en cama, tomando café o mate o qué sé yo lo que toman, y mirar un rato de televisión o quizás por ahí leer la Biblia, ¿no? En cama cómodamente. Así que el Señor me debería dar un premio por haber hecho el esfuerzo de venir a la iglesia. A veces esa es la manera de pensar que tenemos. No lo decimos, pero la actitud refleja ese tipo de ideas que a veces se nos mete en la cabeza. O sea que lo que hacemos es ir a lo seguro. Vamos a lo que nos hace sentir cómodos. Vamos al culto, cantamos un rato, tenemos estos ceremoniales. Y la gente de afuera, bueno, que se arreglen. ¿Qué culpa tengo yo? Si no hacen caso al Evangelio, que hagan lo que... Yo voy a orar por ellos, pero que vean lo que hacen. Esa es más o menos la actitud que se ve un poco en la iglesia contemporánea. Hemos perdido ese sentido de velar y mirar por los otros que todavía no conocen a Cristo. Mira, si ese hubiese sido el propósito de Jesús, de que nosotros seamos personas dentro de la iglesia, una especie de atrincheramiento eclesiástico, donde nos metemos en el edificio, cerramos la puerta y listo, los de afuera verán lo que hacen. Si ese hubiese sido realmente el propósito del Señor al habernos hecho discípulos, el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando Lucas escribe los comienzos de la iglesia cristiana, en el capítulo 1, verso 4 hubiese dicho algo así: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén. ¿Me entienden? Les hubiese dicho, quédense ahí, no se muevan. Pero cuando lees un poco más adelante, en el verso 8 del mismo capítulo, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Ahora, ojo, dice, quédense en Jerusalén. El contexto dice hasta que venga el Espíritu Santo, pero le dijo quédense no para trincherarse en la ciudad, sino para recibir la capacitación pertinente para salir de Jerusalén e irse hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es la temática entonces o el propósito del Señor acá? Así que nosotros tenemos en estos versículos la comisión que el Señor Jesucristo encargó a los discípulos. La pregunta entonces con la cual tenemos que arrancar es, ¿te consideras tú un discípulo de Cristo? Realmente tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Olvídate del que está al lado tuyo. En mi interior, ¿me considero realmente un discípulo, un seguidor incondicional de Cristo Jesús? Y sabes una cosa, si la respuesta que darías es afirmativa, en otras palabras, sí Señor, soy un discípulo de Cristo, bueno, acá tienes la comisión para tu vida. A veces nos rompemos la cabeza a través de mis años, y no digo que está mal esto, la gente ora y me dice, pastor, yo quiero saber cuáles son mis dones. ¿No le ha pasado eso que se ha encontrado con el asunto? No sé para dónde disparar, no encuentro cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué hago en la iglesia yo? ¿O qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué hago en la sociedad? Ahora que recibí a Cristo como Señor y como Salvador, quiero hacer algo. Y la gente se la pasa allí a veces incluso en la depresión, ¿no? Porque no encuentran cuál es el propósito de mi vida. Ahí está. Lo que pasa es que no queremos hacer eso. Pero el propósito de tu vida, de todos nosotros los creyentes, no los pastores o los que están adelante de un púlpito, todos los creyentes somos discípulos de Cristo. Yo no soy solamente un discípulo, tú y yo somos discípulos. ¿Y cuál es la comisión que tenemos todos en común? Bueno, de hacer discípulos, de hablar con el otro acerca del Señor. Así que esto es algo para tomarse en serio, lo que nos deja la Escritura. Ahora, para llevar a cabo esa comisión,
que nos dejó el Señor Jesucristo, el Señor espera algunas cosas de nosotros que podemos sacar de lo que tenemos acá adelante. Y lo primero que Dios espera es o son discípulos obedientes. Discípulos obedientes. Porque tú puedes ser un seguidor de Cristo y vivir como la patada. Hacer lo que se te da la gana. Es decir, el Señor dice blanco y yo digo negro. El Señor dice por acá y yo digo no, por el otro lado. El Señor dice síganme y yo digo no, Señor, tú sígueme a mí. Yo tengo mis planes y mis proyectos. Bueno, ese asunto no funciona. Lo que el Señor espera de nosotros, si soy un seguidor de Cristo, es discípulos obedientes. Fíjate lo que dice en el verso 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, y escucha, donde Jesús les había ordenado. Y ojo, porque esto tiene que ver con lo anterior a la comisión. Todavía no les da la comisión, pero antes les había dicho, señores, ustedes me van a ver en tal lugar. Y luego ahí en el verso 19 dice, haced discípulos, que es una orden. El modo de ese verbo, este se traduce en una sola palabra, pero el verbo ese es un imperativo. Gramaticalmente hablando, cuando nos enfrentamos con imperativos en las Escrituras, se trata usualmente de una orden directa que se nos está dando. Es cuando le decimos a un chico, bájese de la mesa. No es una sugerencia, ¿no es cierto? Es una orden. Cuando le decimos a alguien, venga a trabajar en punto. Bueno, nos están diciendo que nos están dando una orden. Acá justamente se usa ese imperativo en el verso 19, haced discípulos. Es un mandato, una orden que nos da el Señor. Y claro, una orden nos es dada no como sugerencia, sino para que la obedezcas. Así que lo que vemos en este pasaje es que el Señor esperaba de parte de los discípulos obediencia a sus mandatos. Y fíjate qué interesante, porque notamos acá en estos versos que los discípulos fueron obedeciendo a la ciudad que Jesús les ordenó que fueran, a Galilea. No fueron a cualquier lado. Galilea no me gusta porque, no me gustan los negocios ahí. No me gusta la gente, me gusta más Jerusalén, ¿no? Me gusta más Judea, me gusta, me gusta más irme a Roma, ¿no? La grande ciudad de Roma. No, Señor, Él dijo, me van a ver en Galilea. Y entonces estos hombres obedecieron y fueron a la ciudad que Jesús les ordenó. No solamente eso, pero también fueron, nos dice allí el mismo versículo, al lugar que Jesús les mandó. Dice al monte. No es que, bueno, yo voy a ir a Galilea, pero vamos a ver para dónde voy. No, Señor, dice, me van a encontrar en el monte. La ciudad que Jesús ordenó, el lugar que Jesús ordenó, y número 3, la tarea a la cual Jesús les ordenó. Ahora, claro, ¿cómo aplicamos esto con nosotros? Bueno, hermano querido, mira, providencialmente a veces se nos escapan estos detalles, porque acá le está hablando a los 11 discípulos. Sí, es cierto, le dio una serie de indicaciones, ellos obedecieron, pero el Señor hoy, en el siglo XXI, a ti te dio la orden de venir a la ciudad donde estás. No es un accidente esto de que estés en Toronto. De repente algún día te manda a otra ciudad, qué sé yo. Pero no estás acá de paracaídas. El Señor te trajo a esta ciudad, no sé por qué, porque eso ya no es asunto mío, es el asunto del Señor con tu vida. Pero el Señor te dijo, quiero que me encuentres en Toronto. Que me encuentres en un lugar. Y hoy estás en un lugar, no sé, pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Yo no te dije, ven acá, el Señor te trajo. Un día apareciste por la puerta, te dimos un abrazo, bienvenido hermano, o bienvenido amigo, pero providencialmente el Señor maneja la vida de los discípulos y te trajo a este lugar. Toronto, la iglesia, ¿para qué? Bueno, para cumplir con la gran comisión. No cambió para nada. Así que notamos esta temática, y no quiero forzar mucho acá la interpretación de la Escritura, convertirla en un elástico que se estira, ¿no es cierto?, porque se puede romper.
pero más o menos para que miremos un poco cómo contemporizamos la experiencia de aquellos discípulos de Cristo con nuestra experiencia hoy en el siglo XXI, en un rincón del mundo que nada tiene que ver con el Medio Oriente en aquellos días. Tenemos que tener presente, hermano, cada uno de nosotros, que estos hombres estuvieron dispuestos a obedecer. Y recalquen y subrayen y pongan con mayúscula esa palabra, dispuestos a obedecer, incluso antes de escuchar la comisión del Señor de ir a hacer discípulos a todas partes. Así que esto nos está hablando a nosotros de un compromiso personal que ellos asumieron con el Señor Jesucristo. Si nosotros no obedecemos es porque no estás asumiendo tu compromiso. Y si no estás asumiendo el compromiso es porque no estás como discípulo dispuesto a obedecer al Señor. Quizás lo hacemos condicionalmente. Somos selectivos en qué cosas vamos a obedecer, pero otras las dejamos a un costado. Pero sin embargo, la vida cristiana, la senda del discípulo, demanda de nosotros una absoluta e incondicional obediencia de parte tuya al Señor en todo lo que prescribe de tu persona, lo que demanda de tu vida. Así que, a ver, yo no sé, ¿no? Pero en la actualidad, hermano, tenemos muchas estatuas de sal en la iglesia. ¿Se acuerdan la historia de la mujer de Lot? Aparecieron dos personajes celestiales que venían a juzgar una ciudad completamente perdida. Y bueno, resulta que vivía Lot con su familia en medio de esa ciudad corrupta que iba a ser destruida por el juicio de Dios. ¿Y el Señor qué hace? Quiere salvar a esta familia. En lugar de consumirlos, por gracia, no porque Lot era un fenómeno, o la familia, por gracia decidió salvarlos. Había alguien que intercedió por ellos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Abraham se puso a hablar con el Señor? Y bueno, la gracia de Dios alcanzó a esta familia y le dijo, bueno, ¿saben? Agarren ahí unos pocos trapos y salgan corriendo. Y le dieron una indicación específica. Dice, quiero que miren para adelante, no vuelvan para atrás, miren para adelante, hagan caso. Y la gracia de Dios los salvó. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo miró para adelante, pero la mujer de Lot de repente pegó la vuelta. Volvió a mirar para atrás. Y nos dice la historia que se convirtió en una estatua de sal. En lugar de mirar, como nos dice la Escritura, clavar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, salimos corriendo, pero de repente nos quedamos pegados con lo que vamos dejando atrás. Y esta señora hizo eso, no sabemos bien, probablemente añoraba lo que dejaba atrás, qué sé yo, lo que pasó, pero desobedeció. El problema con ella es la desobediencia. Se le dijo, no vuelvan la vista. Todos hicieron eso, Lot con sus hijas, pero la señora, no sé qué le pasó, y desobedeció, y ahí quedó. En la iglesia hay muchas estatuas de sal. Y la razón del por qué somos cristianos clavados en una silla es porque no estamos obedeciendo al Señor. Esto es algo para pensar, porque a veces nosotros somos, no sé, una especie de monumento monolítico, clavado en una silla domingo a domingo, se convierte en ese ritual semanal, pero completamente inactivos en cuanto a la comisión se refiere. Es decir, lo que queremos ser es el testimonio al mundo que Cristo me salvó. ¿Y cuál es el testimonio? Y todos los domingos me levanto temprano y voy a la iglesia. La gente, el vecino me ve, que me pongo la corbata, agarro la valijita, me voy a la iglesia y todo el mundo sabe, ese debe ser cristiano, porque va a la iglesia. Ese es nuestro testimonio. Y entonces cumplimos, marcamos la tarjeta, como hacen en el trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que antes, no sé si se usa ahora, pero se marcaba el reloj, se metía una tarjeta, me imagino que ahora es todo digital, qué sé yo, cómo se hace, ¿no? Pero marcamos el horario de entrada y salida y listo, ya está, se terminó hasta el otro día. En el caso nuestro es hasta la semana que viene. Esa es la actitud mecánica de lo que llamamos el discípulo de Cristo.
Ahora, claro, uno puede alegar, bueno, pero a ver, pastor, estas cosas son para los 11 discípulos, contextualmente hablando, que aparecen ahí en el versículo 16. Así que, ¿qué tenemos que ver nosotros con este incidente? Sin embargo, nota que sí es cierto que les está hablando primero a estos 11 discípulos, según lo que vemos en el verso 16, pero si te mueves un poco más hacia adelante, vas a notar que el Señor Jesucristo, le dice a estos hombres que están obedeciendo, que trasladan el concepto de obediencia a los que van a ser hechos discípulos. Porque fíjate otra vez, en el verso 20 los manda a que enseñen, que guarden las cosas que os he mandado. Así que ojo, esto no es asunto de que, bueno, eso fue para los 11. Porque a los 11 le dijo, ustedes van a ir y van a ser discípulos. Bueno, pero ¿y qué le vamos a hacer? ¿Qué hacemos con estos discípulos? Les van a enseñar a que guarden lo que yo les mandé a ustedes. O sea que ellos nos van a hacer el llamado de nosotros ahora ser obedientes como ellos al Señor. Por eso no es un asunto que tiene que ver con los discípulos, los 11, sino que tiene que ver con todos nosotros que hoy hemos sido hechos discípulos de Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo? Si no estamos haciendo esto, no estamos obedeciendo al Señor. Yo me pregunto, a ver, de toda esta serie que estuvimos mirando estos 5 domingos, incluyendo el de hoy, hermano, a veces y yo aprecio, ¿no?, que me digan, pastor, gracias por el mensaje. Está bien, bueno. Pero dime una cosa. De todo esto que yo les dije en estas 5 semanas acerca del camino del discípulo, ¿cuántas de esas cosas empezaste a aplicar en tu vida? De todo lo que hemos hablado, ¿estás obedeciendo? ¿O simplemente llegas el domingo, escuchas el mensaje, dices, fue muy interesante lo que dijo, pastor, gracias, gracias. Si te he visto no me acuerdo. Durante todo el año que hemos estado viniendo fielmente, y los felicito que vienen a la iglesia, no para ver mi cara, espero que no sea ese el propósito, o porque le gusta cómo hablo. No, si hace eso, oiga, cambia el libreto. Pero venir porque uno se sienta para ver qué tiene que decirme el Señor hoy a mí. Cómo tengo que mejorar mi vida delante del Señor. Ahora, de todo lo que hemos estado hablando tanto en escuela dominical como en la predicación de púlpito, ¿estás aplicando esas cosas en tu vida? ¿Estás obedeciendo todo esto? A veces el camino del discípulo, si bien es cierto que es un camino dificultoso, pero a veces nosotros metemos el pie en el hoyo, nos torcemos los tobillos, caemos y nos pelamos las rodillas y vamos a los tumbos por la vida cristiana. Y saben que muchas de esas cosas están las cosas que son propias de lo que implica seguir a Cristo, el sacrificio, pero a veces nos metemos en unos líos tremendos. ¿Y saben por qué? Por la desobediencia. Nos agarramos la cabeza diciendo, pero ¿qué estoy haciendo en este lío? Y resulta que te metiste solo en ese lío. Si una persona va a la cárcel y dice, yo no sé por qué estoy preso acá, y resulta que te robaste un banco, bueno, viejo, escúchame una cosa, te estás en la cárcel atrás de los barrotes porque te robaste un banco. Entonces, acá no tiene la culpa la sociedad, la policía, el juez que dictó la sentencia o el carcelero que le dio vuelta a la llave. La culpa es tuya. No salgas a robar y entonces vas a estar del otro lado de los garrotes. De los barrotes me refiero, de la cárcel. Pero a veces en la vida cristiana terminamos atrás de los barrotes porque hacemos todo mal. Dios te dice, yo quiero que vayas por este lado y nosotros vamos por el otro. Entonces, cuidado con esto. A veces los problemas que encaramos en la senda del discípulo es autoocasionado. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando u obedeciendo lo que nos dice la palabra de nuestro Señor y Salvador. Así que, a ver, nosotros vivimos en una cultura actualmente y en una época que protesta cuando se nos da alguna orden. La sociedad de hoy no acepta que le digan qué tiene que hacer. Y eso empieza desde la cuna.
Es decir, la sociedad de hoy promueve que los hijos se rebelen contra los padres. No le tienes que hacer caso a tu papá. Divórciate de tus padres. Luego, no le hagas caso a tu maestro. Tírale con el borrador por la cabeza. Si tenés el libro a mano, dáselo, rompele las piernas con el libro, agarrate a trompada con el maestro y el director de la escuela. Salimos de la escuela siendo unos desalmados, irrespetuosos, desobedientes. Y bueno, cuando viene la policía que me para porque anduve, qué sé yo, a 110 kilómetros, 120, me quiero agarrar a trompadas con el policía, que quién se cree que es, brutalidad policía, que hay una cantidad de cosas. Tenemos la fuerza pública y tenemos también los oficiales de gobierno que dicen, mira, respeta las leyes, pórtate así, pórtate así, y nosotros no queremos obedecer a nadie. Y encima, que venga Dios ahora, con todos los dramas que tengo y que me venga a decir cómo tengo que vivir, tampoco Dios que vaya free churro y lo tiramos por la ventana. Viejo, vivimos en una etapa y en una época en que no aceptamos las órdenes de nadie. Nos cae mal que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Es propio de la sociedad contemporánea y lamentablemente adentro de la iglesia se metió esto. No obedecemos a los pastores, los oficiales, la palabra de Dios, no obedecemos nada. Nada. Si una persona, un ujier, le dice a uno, mire, saque el pie de la silla, ¿usted qué se cree que es? Mire, siéntese acá, acomódese en este lugar porque queremos mover a la gente hacia adelante. No, me quiero sentar atrás. ¿Quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Y vivimos así. Tenemos esa actitud de hostilidad, de rebelión. Es algo propio de la sociedad. Ahora, no estoy generalizando diciendo que cada cristiano es así. Estoy hablando en términos generales. El espíritu propio de la época. Escúchame, el otro día estábamos hablando desde el púlpito acerca del lunes y los miércoles. Les dije, pónganse en el Zoom, conéctense. ¿Cuántos éramos el miércoles? ¿10? ¿Menos? ¿Qué sé yo? 9, ahí está, 9. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? Mira, un paréntesis, a veces, creo que el otro día lo hablaba con los hermanos en el culto de oración, y disculpen que soy un poco urticante en esto, ¿no? Pero es importante. Una hora el miércoles para reflexionar media hora en un pasaje bíblico, porque más o menos así es como lo tienen dividido, y por reloj, porque yo lo estoy controlando, y luego tenemos un tiempo de oración. 3 personas oran, 3, y no se conectan. Yo le decía a los hermanos, ¿qué es más importante para tu vida el miércoles a las 8 de la noche? Puede ser el plato de sopa, tómalo antes. Yo a veces entro y cuando termino me como el plato de sopa. Dios me es testigo, y a veces le digo a los hermanos, estoy con hambre, vamos rápido porque tengo hambre, ¿no? Pero hago el tiempo. Algunos trabajan y no lo pueden hacer, yo lo entiendo eso, si estás trabajando no vas a poder estar. Pero de repente toda la congregación trabaja el miércoles a las 8 de la noche, me quiero morir, Porque si todos trabajan, de repente trabajan todos en la misma empresa, ¿cómo es esto? ¿Sabes por qué? Porque no quieres que te digan, conéctate a las 8 de la noche. Psicológicamente no estamos dispuestos a hacer lo que me digan. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Dice, este es mi tiempo, es mi día, mi hora. Y yo hago con mi tiempo, mi día y mi hora lo que yo quiero. Quiero ver televisión, me siento a ver televisión. No quiero conectarme en la computadora, no me conecto. A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Bueno, esa es la actitud del hombre hoy. Si no podemos hacer eso, no vas a obedecer al Señor. Porque no soy yo o la iglesia la que te dice lo que tienes que hacer, es el Señor el que te está diciendo lo que tienes que hacer. No dejen de congregarse. La gente en aquel entonces se congregaba todos los días. Nosotros no nos congregamos todos los días. La Biblia no dice, no dejen de congregarse cuando tengan ganas. No dice, hay que congregarse. Claro, yo no quiero meterme en la vida privada de cada uno, porque algunos tienen responsabilidades o están enfermos, tienen que criar a los chicos, tienen que trabajar, no sé. Estoy hablando en términos genéricos, los lunes las sociedades de damas, por ejemplo. Las actividades extraordinarias que hay en la iglesia o en cualquier iglesia, los que me siguen a través del canal, ahora los que me ven en la cámara. En tu iglesia, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás participando de las actividades de la iglesia? ¿Estás siendo un testigo a los demás? Obediencia. Tenemos un problema con el tema
de la obediencia, una época de un fuerte sentido de individualismo y la búsqueda de la autonomía personal que rechaza la idea de obedecer cuando me dan una orden. Cuando tu jefe te dice, mire, haga eso, ¿cómo respondes a la orden? A veces no le decimos nada porque me echan a patada del trabajo, ¿no? Pero por dentro decimos, lo voy a matar a pero que ojalá que lo pise un trolebús cuando salga a la calle. Ojalá le agarre qué sé yo, una descomposición estomacal a este señor y que esté una semana en cama. Me tiene hasta acá mi jefe. Bueno, esa actitud es que no estás dispuesto a ser obediente a tu jefe. Por alguna razón pensamos que yo no tengo que obedecer a nadie. ¿Quién se cree que es que me va a venir a dar órdenes? Bueno, es tu jefe. Es tu jefe. Si quieres que no te den orden, pórtate bien, haz bien el trabajo, estudia y sube como jefe, entonces tú podrás ladrar, ¿no? Pero es tu jefe. Pero no queremos obedecer a nuestros jefes. Y bueno, qué sé yo, ¿no? Son cosas, miramos la obediencia no como algo positivo, sino algo nocivo para nosotros. Así que en la actualidad interpretamos las órdenes, y eso otra vez tiene que ver con las órdenes del Señor, como una amenaza a nuestras libertades individuales y colectivas. Y por eso pateamos el tablero cuando recibimos las órdenes del Señor. Así que hoy la Iglesia de Cristo camina en desobediencia. ¿Qué es lo que espera el Señor de un discípulo? Busca discípulos obedientes. La segunda cosa es que busca, fíjate en el verso 17, discípulos que adoren. Discípulos obedientes, número 2, discípulos que adoren al Señor. Dice allí en el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Y la adoración qué es? Bueno, es el acto de reconocer la autoridad y la dignidad y la divinidad del Señor Jesucristo como el resucitado que nos hizo sus discípulos por gracia. Nos encauzó en la senda del discípulo. Es un honor estar bajo la autoridad de este Señor que nos dio el perdón y la vida eterna. Es un tema que, hoy día, por ejemplo, mucha gente pretende adorar al Señor. Lo hacemos a través de la música, pero qué sé yo, pretendemos adorar al Señor viviendo en desobediencia al Señor. Pero ponte a pensar si tiene sentido eso, de que nosotros queremos adorar a Cristo, pero eso sí, que no me diga qué tengo que hacer, vivir en desobediencia. ¿Te das cuenta lo ilógico que es ese asunto? Adorar, pero en desobediencia. Así que el tema es que muchos pretenden adorar al Señor, pero viviendo en esa condición. No se puede adorar a Dios debidamente en condición de desobediencia. En 1 Samuel, capítulo 15, dice, verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué tal? Eso lo dice el Señor. La gente ofrecía sacrificios para adorar a Dios. Estaban los sacrificios por reconocimiento del pecado. Después traían los sacrificios de paz, ¿no? Las ofrendas votivas y cosas por el estilo. Y claro, Dios, ¿se acuerdan que el otro día leíamos Isaías capítulo 1, donde la gente traía, pero cantidad, toneladas de ofrendas, cantidad y calidad, porque traían un montón y lo más gordo. Así que se sentaban y decían, ¿qué le vamos a dar a Dios? Y bueno, le tenemos que dar una buena ofrenda, miles de dólares. Hay que sembrar, dicen hoy, ¿no? Entonces, diezmos, ofrendas, trae plata de acá, vende tu auto, vende tu casa, vende tu alma. Y tráesela y ponla a los pies del Señor. Y luego traemos lo mejor de lo mejor. Así que porque traemos cantidad y calidad, entonces pensamos que ya me compré a Dios, me lo puse en el bolsillo. Lo adoro a Dios a través de estas cosas. Gloria a Dios. Y el Señor dice, ¿sabes una cosa? Me tienes hasta acá con tus ofrendas. ¿Se acuerdan de Isaías 1? Estoy harto. Usa un lenguaje fuertísimo. Yo estoy bastante suave. Pero Dios dice, estoy asqueado. Me tienen harto. Me tienen podrido. Dice el Señor. Estoy harto de vuestras fiestas solemnes. ¿Quién les pidió semejante cosa? Bueno, acá está diciendo, lo que Dios quiere
es el corazón obediente, no la multitud de tus ofrendas. No quiere decir que no ofrendes, pero si estás ofrendando y vives una vida como la patada, bueno, eso no va a subir como olor fragante a la presencia del Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué los cristianos no maduran? Porque vivimos en desobediencia. Pero yo vengo todos los domingos a adorar. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuánta gente va a adorar a Dios, pero viven como se les da la gana? Bueno, ahí es donde está el problema. Más adelante Jesús decía en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuánta gente se la pasa diciendo, Señor, Señor, pero viven a la que te criaste? Bueno, para mí puede ser que sea aceptable, pero para el Señor no. El Señor dice, no, eso no funciona conmigo. Hoy mucha gente está corriendo o ya están en los templos, acá en Toronto, en la provincia de Ontario, en el continente, más o menos tenemos a veces una diferencia de usos horarios, ¿no? Pero hoy, dentro de todo acá, todos estamos en domingo y si no fuimos, vamos o estamos o vamos a ir en unas horas a la iglesia. ¿Y a qué vamos? Vamos a adorar a Dios. Hoy hay un montón de gente que están cantando, que están leyendo la Biblia, que están escuchando el sermón, pero no están dispuestos a obedecer al Señor en forma incondicional. Es tremendo, ¿eh? Todos los domingos adorando y todos los días desobedeciendo. Y no nos molesta para nada. Mira, en Efesios capítulo 5, es un pasaje muy clásico que lo he escuchado tantas veces. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Se habla tanto de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Se habla hoy en las iglesias, se habla hasta por los codos de este asunto, ¿no? Y dice, a ver, estoy acá en el capítulo 6, capítulo 5, si ustedes se van hasta el verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y van una serie de participios ahora, diciendo que siendo llenos debemos hablar entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú haces eso? Si le preguntan eso a la iglesia, todo el mundo va a decir, amén, claro que sí. Estoy lleno del Espíritu Santo y ¿qué hago? Canto, alabo, le doy gracias. Sí, Señor, amén, aleluya. Todos saltamos. Pero sigue leyendo. Si nosotros nos quedamos ahí, ya está, listo. Llenura del Espíritu Santo, alabanza, canto, salto, nos subimos arriba de las sillas. Pero sabes que después de eso viene una serie de órdenes. Lleno del Espíritu Santo, alabando y obedeciendo. Nota que dice el hombre, someteos unos a otros, son imperativos, uno atrás de otro, órdenes. Someteos unos a otros en el temor del Señor, las casadas estén sujetas a los maridos amen a sus mujeres, los hijos respeten a los padres a los hijos, los amos respeten a los empleados sométanse a ellos, y así, ¿no es cierto? Y luego dice, hijos, capítulo 6, verso 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, etcétera, etcétera. O sea que, ¿te das cuenta cómo es la dinámica? Nos está diciendo, lleno del Espíritu Santo, alabemos a Dios, pero no te olvides de la obediencia. ¿Nosotros estamos llenos de el Espíritu Santo? No, estamos llenos de faltas. Alabamos en desobediencia. Y es por eso que el Señor no elogia a su pueblo. Lo que va a hacer la Escritura es decir, hijo, estás andando mal. Tienes que andar en obediencia incondicional. Pero el problema con nosotros es que no estamos adorando en obediencia. Así que la adoración que Jesús busca de sus discípulos es aquella adoración que está fundamentada en una vida obediente al Señor. Hoy la gente quiere cantar. Hoy la gente quiere predicar. La gente quiere ser maestros de escuela dominical. O hay gente que quiere escalar en los puestos de la iglesia, por eso hoy ya no se conforman con ser o pastores o pastoras, sino ahora son profetas, profetisas, apostolás, arcángel, arcángelá, o ahora con la ideología de género es apóstoles, profetés,
arcángeles y qué sé yo cuántas cosas más, ¿no? Entonces todos queremos subir y escalar la escalera social dentro de la iglesia. Queremos que la gente nos elogie, nos aplauda, que la gente nos escuche. Usamos las redes sociales para escuchar el aplauso de las multitudes. Pero sin embargo queremos subir, pero no queremos obedecer. Y eso es una incoherencia catastrófica. Esperamos servir al Señor, pero bajo nuestras propias condiciones. Y lo que es peor todavía, porque ya es un asunto muy grave la desobediencia, pero hay algo, hermano, que es mucho peor que la desobediencia. ¿Y sabe cuál es? Cuando justificamos la desobediencia. Es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, pero le agregamos la famosa frase, pero lo que pasa es que... Sí, yo sé, pastor, ya está, me lo dijo tantas veces que no debo dejar de congregarme, sí, yo sé que ahí estoy flojo, vengo de vez en cuando, pero lo que pasa es que... Mire, usted tiene que orar, sí, ya sé, tengo que dedicar más tiempo a la oración, pero lo que pasa es que... Usted sabe que tiene que leer la Biblia para conocer el consejo de sí, no, la verdad que no le dedico a la palabra de Dios el tiempo que necesito, pero lo que pasa es que yo sé que tengo que respetar a mi esposa, amarla más, cobijarla más, sí, estoy fallando, me falta engranar en este asunto, pero lo que pasa es que mi señora es una loca, rematada, qué sé yo. Siempre esa famosa frase, pero lo que pasa es que usted vive en desobediencia, hermano querido. Ese es el problema. Vivimos desobedeciendo al Señor. Ese es el pero nuestro. Y sin embargo, la persona que vive en desobediencia y sabe, tú sabes, hermano, en las áreas donde no estás haciendo caso al Señor. Yo no sé cómo vives en tu casa, en tu vida privada. Yo no soy Dios. Tú sí lo sabes. La Biblia, ya le dije el otro día, el cristiano sabe cuando mete la pata. Todos sabemos si estoy haciendo bien o haciendo mal las cosas. Por eso Dios nos dio el Espíritu que nos da el discernimiento de estas cosas. Tú sabes si no estás viviendo como corresponde. Bueno, deja de decir, pero lo que pasa es que estás en desobediencia. No hay peor cosa para el Señor que un desobediente que encima trata de justificar la desobediencia para continuar en ese estado de desobediencia. Está aplacando la conciencia que le está diciendo, mira, estás haciendo lío. Y la iglesia, lamentablemente, hoy, en general, ha caído en este serio problema. Por eso es que vemos una serie de controversias en las iglesias cristianas. ¿Por qué no le estamos haciendo caso al Señor? Ahora, noten que dice en el verso 17, en la segunda parte, pero algunos dudaron. Es interesante eso, ¿eh? Esa palabra, edistasan, no quiere decir que abandonaron la fe o que se convirtieron en una partida de incrédulos desaforados, ¿no es cierto? Lo que está indicando allí es que había un sentido de vacilación o incertidumbre. Esa es la idea de la palabra griega en este pasaje. Yo a veces miro a los comentaristas y tratan de buscarle, no sé, inventar la pólvora sin humo en la interpretación, ¿no? Mateo no nos da detalles de qué es lo que pasó con esta gente, qué es lo que estaban dudando. Probablemente dudaban, no sé, y esto es especulación, yo tampoco lo sé, ¿eh? Que ¿será este Jesús? Porque, a ver, lo enterraron a Jesús y aparece ahora de nuevo. Entonces, alguna persona que tenga dos dedos de frente va a decir, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Será realmente Jesús este que está acá delante nuestro? Es más, el tema teológico de la resurrección, pero ¿es en serio esto de la resurrección entonces? ¿De que hay resurrección de los muertos? Así que por ahí a lo mejor había algunas personas que estaban allí vacilando o cavilando en sus comprensiones intelectuales. No tiene interés la Biblia de mostrarnos qué es lo que pasaba con esta gente. Lo único que se nos dice es que dudaban. Y esta duda los contuvo por un momento a la adoración. Los frenó por un momento. Y esto deja expuesto, de alguna forma, la naturaleza del corazón humano.
La inclinación natural del hombre es la duda, no la credulidad. El hombre por naturaleza, todos nosotros, dudamos. Tienen que el Señor ayudarnos para que creamos. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es incrédulo por naturaleza. Entonces Dios tiene que darnos el empujón. ¿Se acuerdan que Hebreos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe? No es algo que sale espontáneamente de nosotros. El hombre naturalmente es incrédulo. No creemos a nada. Ni a mamá y a papá le creemos. ¿Le vamos a creer a Dios que no lo podemos ver? El otro día escuchaba a un tal Bill Maher, un hombre muy intelectual, pero es un antidios recalcitrante y no hay manera, por más que ha tenido invitados especiales cristianos, hombres de fe, hombres que inclusive hablan de Dios de una manera más filosófica, tremendos hombres que le presentaron el Evangelio y no le entra por ningún lado. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente es incrédulo. Si Dios no lo empuja a creer, el hombre no tiene la capacidad de creer las cosas de Dios. Algunos dudaban. Somos tendientes a la duda en lugar de creer. Hermano, no dudes ni un momento, por favor, en adorar a tu Señor y Salvador. No lo ves, no lo tocas, algunas cosas te parecen inciertas o tienes, qué sé yo. A veces la vida cristiana no es necesario que Dios te muestre todo. A veces Dios nos lleva en un misterio. La fe implica eso, no el andar por vista o palpando. Es creyendo, porque Dios lo dice. Entonces, en el camino del discípulo, lo que tienes que hacer es no dudar. Tenemos que obedecer y eso demanda fe de parte nuestra, obedeciendo, no dudando absolutamente nada. Santiago, en el capítulo 1, cuando escribió a la gente en la dispersión, que estaban un poco desanimados y encarando una serie de problemas, él decía, mira, cuando te encuentres en diversas pruebas y no sabes qué hacer, pruebas a través de las cuales Dios produce paciencia, ve y pide a Dios. Pero entonces dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando algunas cosas. Dice, no dudes nada. Especialmente cuando vas a pedirle a Dios en oración, no dudes nada. Ahora, ojo, porque hay gente que dice, bueno, pero yo le estuve pidiendo que me baje un avión privado, pero yo estoy esperando todavía sentado y no pasa nada. Bueno, pero es que a lo mejor estás pidiendo algo que Dios no quiere darte. ¿Estás pidiendo un avión privado? ¿Para qué? ¿Para ir a buscar a los perdidos? Hoy hay pastores que dicen que el Señor me habló anoche que la iglesia, ustedes me tienen que comprar un avión privado para hacer mejor mi tarea de evangelista. Vamos, cara dura. Te vas a Europa, a las playas del Mediterráneo, en avión privado, costilla de las ofrendas del pueblo. Ladrón, sinvergüenza, anda a trabajar, comprátelo tú el avión privado, si quieres volar así. Pero bueno, la gente ora de esa manera. Te estoy pidiendo al Señor que me dé un avión privado y tonterías como esas, ¿no? Bueno, este hombre dice, no, hay que pedir lo lógico, lo que Dios quiere para nosotros, pero pídelo con fe sin dudar nada. ¿Por qué? Bueno, porque el que duda, dice este hombre, es como la onda del mar que es arrastrada del viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, eres una persona inestable. El ejemplo apunta a eso. Un día estás acá, otro día estás allá. No te puedes mantener clavado en la fe en el Señor. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Ese dice, el Señor no te da ni la hora. Y no es porque no está o no te escucha. Estoy diciendo, no vas a recibir un pepino de nada. ¿Por qué? Porque eres inestable. Tú oras conmigo, pero no tienes duda. No crees en mí. Crees en ti, pero no en mí. Crees en lo que me estás pidiendo, pero no en un Dios proveedor. Y luego dice en el verso 8, el hombre de doble ánimo, es decir, la persona que duda, dice, encima de todo, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el título de la serie? El camino del discípulo. La persona que duda es inconstante en todos los caminos, inclusive
en el camino del discípulo. Ahora, ¿cómo vamos a caminar nosotros? Piensa bien en esto, si no tiene sentido. ¿Cómo vamos a caminar nosotros en desobediencia y dudando? ¿Tú crees realmente que vamos a tener un andar de éxito en la vida cristiana? De ninguna manera. Los adoradores verdaderos no deben abrigar dudas del Señor al que van en pos. Nada acerca de nuestro Señor. ¿Qué tenemos acá entonces? El Señor comisiona discípulos que obedezcan, número 2, discípulos que adoren, y número 3, discípulos que se comprometen. Repito, obedientes, adoradores y número 3, comprometidos. Versos 19 al 20. Dice otra vez acá el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, etc. Ya lo acabamos de leer al principio esos versículos. Es decir, la comisión que nos otorga el Señor a todos los discípulos requiere compromiso. ¿Entiendes eso? Compromiso. Y el compromiso implica también 3 cositas, 3 subtópicos, podríamos decir. Número 1, acuerdo del que se compromete. Acuerdo con la comisión, con la orden del Señor. Estoy en acuerdo con eso, es lo que debo hacer. Así que cuando yo me comprometo, quiere decir que me pongo en acuerdo con aquello con lo cual o a lo cual me estoy comprometiendo. Número 2, participación. Una persona comprometida participa en aquello que se está comprometiendo. Y número 3, riesgo. Cuando tú te comprometes a algo, tienes riesgo. Si te comprometes a comprar un auto, hay riesgo. Por ahí el auto se le prende fuego, el motor, qué sé yo. Hoy tuve problemas con la rueda del auto a la mañana. Comprarte una casa nueva, riesgo económico, te pueden echar del trabajo y después te dices, bueno, ¿cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Qué sé yo? Bueno, el camino del discípulo implica riesgos. Jesús dijo, tomad la cruz, o vamos a ser perseguidos, o en el mundo tendréis aflicción. La vida del cristiano tiene riesgos. Pero un discípulo comprometido entonces tiene en cuenta estas 3 cosas. Tiene acuerdo, número 2, participa, y número 3, asume los riesgos. Ahora, ¿cuál es el compromiso que asume el discípulo según estos versículos? Estos 2 versos. Número 1, el compromiso de salir. El compromiso de salir. Recuerda, tú estás en acuerdo con lo que te está diciendo el Señor. ¿Y qué me dice? Tienes que salir. ¿Cómo empieza ahí? Id. Id es un participio, ¿no? El mandamiento es hagan discípulos. ¿Cómo? Yendo. Es decir, a ver, la iglesia de hoy ha caído en este asunto de que en lugar de ir, esperamos que vengan. Oramos y decimos, Señor, trae almas a tus pies. Señor, trae gente para que vengan más a la iglesia. Jesús dijo, seréis testigos de Jerusalén hasta lo último de la tierra. La idea de hoy es de lo último de la tierra a Jerusalén. Abrimos edificios enormes, ponemos carteles en la calle, en fin, qué sé yo, ponemos propagandas en la televisión, en la radio, vengan, vengan, vengan. Pero el Señor no dijo que pongamos carteles en la sinagoga, en el templo de Jerusalén, que bien podían hacerlo. Suenen trompetas, para que la gente diga, uy, ¿qué es eso? Vengan, vengan para acá. No, dice, ustedes de acá van a salir hacia allá, a buscar a la gente. ¿Le has hablado de Cristo a tu vecino? ¿Con cuántos trabajas en la compañía? ¿Cuántos compañeros de trabajo hay? ¿Les hablaste de Cristo alguna vez? La gente que, qué sé yo, tus amigos, porque no quiero, tal vez a lo mejor tienes problemas para ir a hablarle a un extraño. Yo sé que a veces, yo no tengo problema, pero hay gente que tiene problemas de personalidad y no se animan a hablarle a un extraño y decir, me disculpa 5 minutos, porque a veces nos mandan a freír papas, ¿no? Diciendo, yo estoy apurado, ¿quién es usted? ¿Quién lo conoce? Pero, ¿qué vives? ¿En una isla? ¿No tienes vecinos? ¿No tienes familia? ¿No tienes amigos? Hoy tenemos el internet, una cosa extraordinaria, que podemos agarrar el internet, viejo, y hablarle mandarle textos a la gente por Zoom. No, sacamos la foto de lo que fuimos a comer
después de la iglesia, sacamos la foto, lo ponemos en Instagram. O cómo se llaman estas cosas, Instagram, creo que el otro día me pusieron mis hijas el Instagram, no sé ni sé cómo abrirlo. Ahí está, lo tengo, pero no sé cómo se usa. Creo que ponen fotos, qué sé yo. Pero tenemos tantas cosas para salir de nuestra zona de confort y comprometernos en hablar de Cristo. No lo hacemos. El discípulo entonces se compromete a salir, es un compromiso de salir de esa zona donde nos sentimos cómodos. Este lugar es una zona de confort. Acá nos sentamos tranquilos, relajados, me dan el mensaje, me siento edificado, me voy a casa. Señor, vamos manejando. Señor, gracias, me gustó el mensaje, me hablaste al corazón. Pero ¿y mañana qué? ¿El martes qué? No te estoy diciendo que tienes que tomarte como hacemos un equipo acá de agarrar un avión e irnos a misión transatlántica. De repente no lo puedes hacer o no te llamó a eso. A mí, qué sé yo, cada uno tiene su labor, pero tenemos una inclusión social en el medio donde nos desenvolvemos, con los cuales podemos ir y hablarles de Cristo. Compromiso entonces de salir. Segundo, el compromiso de incluir. Bautizando, dice el Señor. Y otra vez, acá tenemos que salir del concepto ese ritual. No está hablando simplemente de mojar a una persona. El bautismo ese que da testimonio que lo que fui y lo que soy ahora. El bautismo ciertamente lleva eso de la parte testimonial, pero también teológicamente implica la introducción de una persona a la comunidad de la fe. El apóstol Pablo lo ponía de esta manera en 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No dice en agua. Cierto que se bautizan en agua, no se va a bautizar en querosén o en arena, se bautizan en agua. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, está bien que pase de muerte a vida, pero implica esa vida que eres introducido a el cuerpo, la familia de la fe, somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Así que cuando los manda a hablar y a bautizar es hablar para ser incluidos o introducidos a la familia de la fe. Eso lo vimos el otro día en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le daba crecimiento a la iglesia. Y número 3, ya para ir cerrando, es el compromiso de enseñar, formar, guiar. Los discípulos tienen que conocer la palabra de Dios y es por eso es importante que vengas a la iglesia, porque vamos juntos estudiando las Escrituras para luego ir y compartirla con los otros. Ahora, ¿dónde descansa el éxito de ese trabajo discipular? No descansan los métodos, la pericia del orador. No, Señor, todo descansa en el Señor. Noten que el éxito depende, verso 18, de la autoridad de Cristo. No de los discípulos, Los discípulos son enviados, pero la autoridad, el éxito depende de la autoridad que se le da al Señor, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra. Tengo toda potestad. Ahora, si el Señor tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y dice, ve, ¿qué tengo que hacer? Tienes que obedecer. Porque el éxito de tu trabajo depende de la autoridad del Señor, no la tuya. Segundo, la presencia de Cristo. La autoridad, la presencia. Verso 20, estaré con vosotros todos los días. ¿Tú crees que vas solo cuando vas a hablar con alguien de Cristo? ¿Cuántas veces esto me da gozo a mí cuando escucho un hermano o una hermana que me dice, pastor, mire, yo no me conozco la teología como usted la conoce, pero me puse a hablar con alguien y de repente me empezaron a aparecer los versículos. ¿Nunca les ha pasado eso? Yo no sé de dónde salió, pero el Señor me empezó a dar la verborragia para hablarle a esta persona del Señor Jesucristo. Bueno, como dicen algunos, sopita para el loro. O chocolate por la noticia, decían otros. Si tienes el Espíritu Santo, te va a usar para poder transmitir, va a traer a tu mente esos versículos que tal vez no los recuerdas, pero la palabra, va a poner la palabra para que des testimonio de Cristo. La presencia de Cristo. Y número 3, esto es importante, la centralidad de Cristo. La autoridad, número 2, la presencia y número 3, la centralidad de Cristo. Hoy la gente testifica
de lo que yo soy en Cristo ahora en lugar de el Cristo por el cual soy. Noten que acá no les manda a enseñar Jesús a los discípulos, a enseñar todas las cosas que os he mandado. Toda la enseñanza está centrada en Cristo, no en los discípulos. En este caso, enseñar acerca de la persona que manda, que es Jesús. Enseñar la autoridad del que manda, que es Jesús. Y enseñar la presencia del que manda, que es Jesús. Toda la enseñanza, toda la predicación, toda nuestra vida, nuestro testimonio tiene que estar centrado en Cristo. Es acerca de Cristo, no acerca de nosotros o de la iglesia local. Mi hermano, yo te invito a la Iglesia Bautista Castellana, que vengas a nuestra iglesia, porque ahí el pastor, escúchalo. No, mi querido, no tienes que hablar ni del pastor ni de la iglesia, tienes que hablar de Cristo. De Cristo. Pablo, Colosenses 1, 16, 17, porque en Él, y vamos a cambiar los pronombres por Cristo, pero a eso se refiere, porque en Cristo, entre paréntesis, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, etc. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. ¿Qué tal? Miren si no era cristocéntrico Pablo. Capítulo 2, verso 3. En quien están, es decir, en quienes en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 2, verso 9, 10. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué tal? Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo, Cristo, soy el camino. Yo, Cristo, soy la verdad. Yo, Cristo, soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, Cristo. Primera de Corintios 2, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es por leer unos poquitos versículos nada más. Todo es acerca de Cristo Jesús, la centralidad de Cristo. No es acerca de tu persona o la mía, es acerca de Cristo que nos hizo sus hijos. Entonces, ¿qué debemos considerar para ser discípulos? Entonces, número 1, obediencia. Número 2, adoración. Y número 3, compromiso. Dijimos que comenzamos la serie con Lucas 14 cuando dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que el Señor nos dice. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame, sigue a tu Señor. Y para seguir a Cristo de una manera correcta, en el camino del discípulo tienes que hacerlo con tu mente, tienes que hacerlo con tu corazón, tienes que hacerlo con tu vida en comunión, tienes que hacerlo con tus pies. Y hoy vemos que tienes que hacerlo con tu boca, con tu proclamación. Así que un capítulo donde se nos habla de un discípulo obediente, que adora, y un discípulo comprometido. Estamos llegando al fin del año. Parece hasta mentira, que se acabó el ciclo. Ahora, ¿de qué manera caminamos durante ese ciclo según los criterios de la palabra de Dios, como te he estado mostrando en estas semanas? Esto nos tiene que estimular a analizar de qué manera he obedecido al Señor durante todo este trayecto. Y yo quiero llamarte, hermano, a que te comprometas nuevamente con el Señor, que hagas un compromiso, un voto al Señor diciendo, Señor, ya está, lo que pasó, pasó, pero de ahora en adelante yo quiero vivir en obediencia, adoración y compromiso en la senda del discípulo o el camino del discípulo. Y quiero invitarte, hermano querido, que nos sumemos todos juntos entonces a eso que viene por delante, a menos que el Señor venga.
¿no? Pero si no viene, que entonces todos dejemos ya estas cosas de quedarnos quietos, clavados en los asientos, y no nos comprometemos verdaderamente. Terminemos con las excusas. Pero lo que pasa es que termina con las excusas. Son actos abiertos de desobediencia. Tú lo sabes y yo lo sé. Sabemos muy bien cuando no estamos haciendo caso a lo que el Señor demanda de nosotros. Bueno, tu oración y tu adoración va a encontrar un tropiezo si no estamos obedeciendo. Ahora, si quieres desobedecer, fine. Bueno, desobedece. A mí, yo no puedo agarrar un látigo y agarrarte a los golpes. El Señor no lo hace tampoco, no lo voy a hacer yo. ¿Quieres vivir en desobediencia? Está bien, desobedece. Pero luego vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Como el ejemplo del hombre que se roba el banco y va a parar preso. Bueno, ¿qué va a hacer? Es decir, que trata de tomar en cuenta esas cosas. Ojalá que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de ahora en adelante de terminar con las excusas y de empezar ese derrotero tomando nuestra cruz y yendo en pos del Señor en el camino del discípulo. Padre, gracias te damos por la oportunidad que hemos tenido de analizar este tema en estas semanas. Y bueno, ayúdanos, Señor, a poder hacer como hicieron aquellos hombres que escucharon tu voz, tus mandatos, tu comisión y dijeron, aquí estamos, Señor, presentes. Y la verdad es que le dieron vuelta al mundo. Ahora nos toca a nosotros. Ellos ya partieron, pero nosotros estamos hoy, aquí, ahora, en este tiempo, en este lugar, en esta ciudad. Ayúdanos a poder ser los testigos que abren sus labios para proclamar que tú eres toda autoridad, todo Señor, Salvador. Y Señor, de paso, si hay alguien que todavía en nuestro medio hoy no ha recibido a Cristo como Salvador personal, toca su corazón, por favor. Hazle entender a través del Espíritu que ofreces perdón, vida eterna, reconciliación, poder ser parte en este derrotero, en esta senda del discípulo, de ser parte de tus promesas preciosas. Así que, Señor, cualquiera que todavía no haya aceptado a Cristo, quizás detrás de la cámara, las personas que nos siguen por el canal, toca el corazón, Señor, y tráelos, inclúyelos a los de la familia de la fe y haznos personas que se comprometen, discípulos que hacen discípulos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.